La denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, forzó al gobierno a un panorama completamente inesperado: someterse cara a cara a las exigencias de su propia doctrina, la feminista. Desde entonces, silencios, evasivas y una contradicción tras otra han marcado su manejo del escandaloso caso. ¿Será este el golpe más bajo jamás pensado para la moneda? ¿La prueba de fuego del amiga yo te creo? ¿La crisis interna más aguda registrada hasta ahora entre diferentes facciones oficialistas? ¿Entre frente amplistas y socialistas, la nueva y vieja escuela, la moneda versus el Congreso o entre las mismas activistas del feminismo radical? Cabe preguntarse también qué nuevos escenarios se abren ante la eventual y tal vez inminente formalización del renunciado subsecretario y cómo reaccionará el gobierno ante la continuación de esta intrincada trama político-judicial. Para analizar a cabalidad todo esto, hay que poner los hechos en perspectiva y retraerse al pasado, cuando otra acusación de otra índole, pero también de carácter sexual, complicó a otra autoridad de gobierno en un momento crítico, en plena carrera presidencial. Me refiero a la denuncia por acoso sexual contra el entonces candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Los hechos se remontan al 2012, cuando el ex dirigente estudiantil era presidente de la fecha, pero se habrían dado a conocer a mediados de junio de 2021 por un post de la denunciante y luego un reportaje del Líbero. Fue ahí cuando la presunta víctima, cuya identidad se mantiene en reserva hasta hoy, realizó una publicación en Instagram acusando al abanderado del Frente Amplio de acoso. «Es un cerdo que me acosaba cuando trabajé con él», escribió. Asimismo, afirmó que dejaría de seguir a todos quienes le hicieran campaña a Boric, sobre todo si se declaraban feministas. La respuesta no se hizo de esperar. El post se volvió viral. Tan viral que la mujer volvió a referirse a ello y con más detalle el 19 de julio de 2021, un día después del triunfo de Gabriel Boric en las primarias de Apruebo Dignidad, a través de Twitter en un hilo aclarando punto por punto, confirmando que el post era real, que el mensaje era real y que ella era su autora, refiriéndose a lo ocurrido como hechos de violencia, informando que presentó una denuncia ante la Izquierda Autónoma en 2012 y luego otra ante Movimiento Autonomista en 2016, ambos movimientos a los que perteneció Boric, dando a conocer su situación, precisando que no se llevó a cabo una denuncia formal al no existir protocolos internos de acoso, criticando la viralización del post original sin su consentimiento, el de su cuenta de Instagram con su perfil privado, y aclarando que no volverá a referirse públicamente al tema, aunque mostrándose disponible a aclaraciones del comando de Boric y a medidas de reparación. Este hilo, que publicó el Líbero, estuvo casi 3 meses disponible en Twitter hasta que fue eliminado. Hoy no hay registro de ello, salvo pantallazos captados por ese medio. Otro mensaje que fue súbitamente eliminado fue el de Emilia Schneider, del Frente Amplio, en el que confirmaba la denuncia de acoso contra Boric. El 19 de julio de 2021 dijo: «Es de una compañera que conozco y es mi amiga. Sobre los hechos, son verdaderos. Nadie ha dicho lo contrario. Yo misma estoy trabajando con ella para darle una solución que ponga el foco en la reparación hacia ella. Basta de exponer a la compañera», remató. Como le decía, este post fue eliminado tal como constató el Líbero. Días después, el 26 de julio de 2021, ante las críticas del silencio feminista, la denunciante realizó una nueva publicación en Twitter. En ella enfatizó que su comunicado, el hilo de Twitter, era público para difundir. Dijo también estar indignada por el silencio de sus compañeras y que nadie se había comunicado con ella ni para un hola. Esto a 10 días de lanzar el comunicado. Esta fue quizás la primera respuesta pública de Convergencia Social, el partido de Boric, tras la denuncia. Su entonces presidente, Alondra Arellano, replicó al tuit de la denunciante afirmando que sí se habían comunicado con ella y que estaban disponibles para iniciar un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Desconocemos qué pasó finalmente con él y cuál fue la resolución de Convergencia Social. Mientras tanto, y en busca de respuestas, el Líbero tomó contacto con Arellano el 7 de noviembre de 2021 durante una actividad de campaña por Boric en la Plaza de Armas de Buin. Ahí, la dirigente evitó referirse al tema. Dijo que no iba a hablar sin el consentimiento de la víctima. Le preguntaron sobre el procedimiento a seguir. Lo esquivó. Fue insistentemente esquiva. 4 veces dijo que no se iba a pronunciar al respecto. Pero el asunto no se quedó ahí.
La denuncia flotaba en el aire, en las redes, en los medios, en la discusión pública, con el pañuelo feminista enterrado, atorado en la garganta, amordazados. A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, era indudable que la denuncia era un tema. El tema que incluso le podía costar la elección al candidato frente amplista. Seguir esquivando tan furtivamente era inviable. Necesitaban hacer algo ya. Obligado a dar explicaciones, el 13 de noviembre de 2021, Boric afirmó haber realizado comentarios machistas, pero nunca haber acosado a alguien. La comunista Camila Vallejo, en tanto, aseguró que no podían poner en duda la denuncia de la presunta víctima. El tiempo se agotaba y el 12 de diciembre, 7 días previos al balotaje, el candidato Boric pidió perdón públicamente a la denunciante vía Twitter por toda actitud machista o comentario del pasado. Ese mismo día, la misma denunciante emitió otro comunicado reconociendo las disculpas del candidato por las actitudes machistas contra ella, asegurándole su voto y acusando un aprovechamiento político del caso. Así fue como la denuncia se diluyó y el tema se dio por zanjado. La presunta víctima no volvió a hablar y Boric resultó electo. El Frente Amplio respiraba aliviado. Quien fue la figura clave, sutil pero clave, para desarticular la denuncia e intervenir en los contactos con la denunciante fue Antonia Cósmica Orellana Guarello, encargada del voto femenino de Gabriel Boric. 3 años después, el ahora gobierno feminista y la ahora ministra de la Mujer enfrentan una nueva denuncia, más grave, más contundente, más problemática y a todas luces inesquivable, en pleno corazón de la moneda. El presunto victimario, Manuel Monsalve. La presunta víctima, una funcionaria de gobierno. Los presuntos delitos, abuso y violación, además de todas sus derivadas, revisión de cámaras, uso de policías y demás artimañas que complican al ex subsecretario. Hay ciertos elementos comunes en ambos casos, diferentes, sí, pero comunes en cuanto a los silencios, las evasivas, los cambios de versión, contradicciones múltiples y la celeridad, la necesidad de dar por zanjado el tema, dar vuelta a la página cuanto antes. La diferencia estriba en que ahora están en el poder. Las acusaciones son por delitos más graves y ya hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía. Aquí la denuncia sí se materializó. La situación a raíz de Monsalve es de por sí incontenible porque ya se salió de su control. No pasó piola por más que lo intentaron. Pensemos en el actuar de dos figuras relevantes, ambas ministras, ambas feministas, Camila Antonia Amaranta y Antonia Cósmica. ¿Se acuerda de las primeras declaraciones de la vocera comunista luego de que estallara el caso Monsalve? Muchos se preguntaban qué había pasado con la ministra que no se sabía nada de ella. Fue recién el 18 de octubre, demorosa y esquiva, poker face, como siempre. El 26 de octubre, en su afán de esquivar otra vez el tema, afirmó que no les correspondía a ellos, al gobierno, hacer comentarios sobre el testimonio de la víctima. El 4 de noviembre, en un intento de cerrar el capítulo y retornar a la cotidianidad de la trinchera, aseguró que le creen a la denunciante, que no hay nada más que aclarar y que están trabajando en otros temas. Asimismo, afirmó, y nótese el descaro, de estar impresionada sobre cómo la denuncia por corrupción terminó poniendo el foco en 2 ministras mujeres y en su responsabilidad. Victimización, la eterna victimización. Me imagino que se refiere a los cuestionamientos contra Toá y Orellana. ¿Olvida Vallejo acaso que la víctima, la verdadera víctima, no serían ellas, sino la propia denunciante? No lo olvida Vallejo, lo sabe. Esta última, en tanto, Orellana, ¿sabe lo que dijo en su primer punto de prensa sobre Monsalve? En estos escuetos y raudos 7 minutos, repitió un instructivo, casi de manual institucional, sobre los mecanismos de denuncia en el Estado, enfatizando en la eficiencia de los procedimientos feministas. ¿Puede creerlo? Por lo demás, puras generalidades y no alusiones directas al involucrado. Su declaración más polémica, sin embargo, vino después, el 22 de octubre, matinal del Mega. ¿Lo vio en vivo? El periodista Neme le pregunta sobre la tardanza del gobierno en pedirle la renuncia a Monsalve, a lo que Orellana responde que no estamos hablando de un portero de un servicio público, refiriéndose a la dificultad de reemplazarlo dado su alto cargo, sus excepcionales cualidades como subsecretario del Interior. Si no es Monsalve, ¿entonces quién? Esa era la disyuntiva del Ejecutivo. 4 días después, el 26 de octubre, Orellana se sinceraba. Yo, evidentemente, le creo a la denunciante.
No deja de llamar la atención el contraste, el mal manejo del gobierno frente a un tema que en definitiva debiera de ser su tema, el feminismo. Ese contraste entre la celeridad, lo categóricas, tajantes, claras y masivas que suelen ser sus condenas en bloque cuando el acusado no es afín a sus filas, versus la lentitud, las omisiones, silencios, contradicciones en las que suelen incurrir cuando el acusado es del propio bando. La condena enérgica, sin matices, frente a la prudencia institucional, cautelosa, respetuosa del debido proceso y la presunción de inocencia que a ratos, convenientemente, asumen. Le pongo un caso totalmente diferente, de otra naturaleza, de otra gravedad, pero que da cuenta de esta forma tan particular con la que reacciona el feminismo radical. Y vamos a aplicar el viejo y sabio principio de la minifalda, que tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta para mantener la atención. Me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Sabe usted la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir que no; cuando dice no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir que sí; cuando dice que sí, no es dama. Desatinados, de mal gusto, completamente reprochables, sí, sin duda. Despertaron la molestia feminista en bloque. Carol Cariola, por el chiste de la minifalda. La desconexión de Sebastián Piñera con las mujeres y el debate feminista que cruza el país es total. Maite Orsini. Señor presidente Sebastián Piñera, ¿usted no sabe de nuestra lucha? ¿Usted cree que somos objetos para su atención? Michelle Bachelet, a propósito del chiste de los hombres vivos. Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable. Beatriz Sánchez. El machismo de Piñera retrata su mirada de país. Por eso soy candidata feminista por la igualdad entre hombres y mujeres. Camila Vallejo, desde el Congreso. Me parece una declaración de extrema gravedad, impresentable que alguien así pretenda ser presidente de la República. Otro episodio, igualmente polémico, el regalo de Roberto Fantucci, expresidente de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados, ASEXMA, al ministro de Economía Luis Felipe Céspedes en un evento de fin de año. Una muñeca inflable para estimular la economía. Michelle Bachelet. La lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos gobiernos. Lo ocurrido en la cena de ASEXMA no se puede tolerar. La entonces ministra de la Mujer, Claudia Pascual. Lamentamos el regalo. Hay que promover economía, pero no se debe seguir usando a las mujeres como objeto sexual para chistes machistas. Llama la atención entonces que frente a hechos muchísimo más graves que un mal chiste, una denuncia por acoso en el caso de Boric o una denuncia por violación y abuso sexual, el de Monsalve, la reacción feminista sea mucho más medida, mucho más sutil, premeditada y hasta silente. Piense en los colectivos feministas, las tesis o la coordinadora 8M. ¿Las ha escuchado referirse enérgicamente al caso Monsalve? ¿Una crítica contundente y proporcional dada la gravedad del caso? ¿Algo? Salvo un par de publicaciones en sus redes sociales, yo no he visto mayormente grandes intervenciones. Y convengamos que prensa no les falta, ni pantalla ni influencia. Las redes las tienen. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. Si no han causado el revuelo mediático que amerita el caso, no es por falta de medios, es porque no han querido. Y si lo hubieran hecho, usted ya se habría enterado. Todos nos habríamos enterado. Pero volvamos al punto anterior, sobre las declaraciones desafortunadas, los chistes que no son chistes, y concedámosle un punto a las feministas. Es cierto que condenar un mal chiste es mucho más fácil que una denuncia de estas características. La crítica al chiste no requiere mayores antecedentes o contexto para juzgar, basta la propia percepción de lo sucedido cuando el hecho está bajo el escrutinio público y es por todos conocidos. Ok. Distinto es con acusaciones de abierta connotación sexual, con posibles delitos e investigaciones de por medio. Debe primar la cautela, de acuerdo. Pero aunque si así fuera y esto explicara su silencio respecto al caso Monsalve, esta no ha sido la misma postura que han adoptado en otros casos de extrema gravedad, con delitos e investigaciones incluidas en los que no han tenido mayor nexo con el victimario y por lo tanto han asumido un papel mucho más proactivo y categórico en sus descargos.
En el mundo del espectáculo, el cineasta Nicolás López, acusado y condenado por abuso sexual contra actrices en febrero de 2023. La ministra Orellana. Los delitos sexuales son muy difíciles de denunciar, sobre todo cuando alguien que tiene poderosas redes para poder operar a su favor. Eso fue lo que vimos en el caso de Nicolás López, una industria que cerró los ojos. Sobre la liberación de López, no significa que es inocente y causa una legítima duda entre la ciudadanía. La diputada Marisela Santibáñez, ex PC. Nicolás López, autor de 2 delitos consumados de abuso sexual, no irá a la cárcel. La Corte Suprema lo condenó a 2 penas de 3 años y 1 día con el beneficio de la libertad vigilada. Ahora, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que los abusadores no van a la cárcel? Camila Vallejo. Con la ley que tipifica acoso sexual, no habría forma que conductas como las de Herval Abreu y Nicolás López quedaran impunes. Maite Orsini. Leí reportajes sobre Nicolás López y es brutal. Abusadores deben ser denunciados y la sociedad chilena debe reescribirse para que el acoso y abuso deje de estar a la vuelta de la esquina en la U o la casa de un poderoso. Un Chile sin impunidad y violencia machista es posible y urgente. Schneider, mi reconocimiento y solidaridad con mujeres que se atrevieron a alzar la voz y llevar a la justicia casos de Nicolás López. El acoso y abuso sexual no tienen cabida y debemos combatirlos en todo espacio. Justicia para las víctimas y trabajos libres de violencia para todas. La coordinadora feminista, esto amerita huelga. Suprema libera a Nicolás López pese a sentencia de presidio y representar un grave peligro para la sociedad, para nosotras. Nos declaramos en alerta feminista ante el riesgo de impunidad ante eventual fuga del condenado. No contarán con nuestro silencio. Perdón extenderme más de lo debido, pero es para constatar que no fueron declaraciones aisladas y que se dieron en diferentes periodos del proceso judicial, incluso previo a la condena. Es innegable que las diputadas feministas tuvieron un rol activo. Al igual que en el caso de Martín Pradenas, condenado a 17 años de cárcel por violación y abuso sexual contra 6 víctimas. ¿Cómo se manifestaron? La ministra Vallejo. Gracias a la lucha de la familia de Antonia Barra, a las denunciantes y también al feminismo que ha logrado exigir perspectiva de género en la justicia, Tribunales ha declarado a Martín Pradenas culpable de abuso sexual y violación. Que esta no sea una excepción. Justicia para Antonia. Carol Cariola. Se decreta prisión preventiva para Martín Pradenas. Hoy estamos empoderadas como nunca antes en nuestra historia. Con esta fuerza y poder echaremos abajo la cultura de la violencia del patriarcado. Justicia para Antonia Barra, justicia para Fernanda Maciel, sin consentimiento es violación. Maite Orsini. Los 17 años de condena a Martín Pradenas son insuficientes para un abusador que perpetró 7 delitos sexuales. Triste día para la justicia con perspectiva de género y para todo Chile. Antonia Orellana y condena a Martín Pradenas. Me llama la atención la disminución de la pena y juicio marca un antes y un después para las víctimas sexuales. Otro caso gravísimo, al ser la víctima menor de edad y que devino también en algo más político al involucrar al padre de un senador de oposición. Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual reiterado contra menor de edad. Schneider. ¿Hasta cuándo guarda silencio la UDI con el caso Macaya? Justicia para estos crímenes horribles, educación sexual integral para prevenir. No más impunidad ni secretos familiares que encubran los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Las tesis convocaban a una marcha frente al Congreso entonando un violador en tu camino. Diputadas impulsan Ley Macaya para impedir libertad bajo fianza a imputados por abuso contra menores. Ojo, que el proyecto fue presentado por la diputada Marcela Riquelme, independiente de Convergencia Social, hoy investigada por abuso sexual. Vallejo golpea la mesa por caso Macaya. Las víctimas son menores de edad, no la UDI. Habría que recordarle esta frase suya a la ministra cuando insinúa que Toá también ha sido víctima por el caso Monsalve a raíz de las críticas. Por defensa del senador Macaya, su padre, Vallejo espera que el caso sirva como autocrítica para la UDI, que los estándares a sus autoridades sean mayores. Lo mismo aplica para los gabinetes y sus subsecretarios, ministra. Y Antonio Orellana sobre dichos de Javier Macaya. Es una señal de desprotección a las víctimas. Más recientemente, Marisela Santibáñez por denuncia de violación sexual grupal por parte de ex cadetes de Cobreloa. De esto nadie comenta. Vallejo, debemos cuidar a las víctimas de estos casos. Orellana, en tanto, valora la detención de los imputados. O incluso más recientemente, casi a la par del caso Monsalve, la denuncia de violación por parte de Jorge Valdivia. La ministra de la Mujer sostuvo que el alcohol no es una excusa, mientras que Orsini, expareja del ex seleccionado, dio una escueta declaración. Es súper doloroso para mí.
Podríamos seguir enumerando y quizás queden muchos casos de igual índole por analizar, pero espero que se haya entendido el punto. Pareciera ser que a la hora de alzar la voz, las activistas feministas se han dejado llevar más por su sensibilidad política, quién es el acusado, qué tan afín o cercano es, que por su presunta sensibilidad feminista, la defensa de las víctimas. En definitiva, han operado bajo la lógica de una sensibilidad por conveniencia, feminismo selectivo, hipócrita. ¿Qué pesa más? ¿Qué pretenden hacer? ¿Y cómo reaccionarán? Es lo que me pregunto. Hay quienes podrán reprochar que varias de sus declaraciones antes expuestas se dieron una vez conocida la condena. No en todas, es cuestionable, pero ok, le concedo el punto parcialmente. Monsalve aún no ha sido formalizado y por lo tanto no hay condena todavía. Reconozcamos el derecho a la duda ante una noticia en desarrollo y esperemos la prueba de fuego de la consigna Amiga, yo te creo. Si la denuncia contra Monsalve resulta ser cierta, los tribunales fallan y el ex subsecretario es declarado culpable, ¿actuarán las feministas en coherencia a sus principios? ¿Estarán a la altura de sus propios estándares ideológicos como no lo han hecho hasta ahora? ¿Desecharán a Monsalve, le tirarán la cadena desligándose de la responsabilidad del pretendido gobierno feminista frente a los hechos? ¿O simplemente optarán por callar? Como le decía, una noticia que sigue en desarrollo, pero de la que ya podemos sacar varias conclusiones. ¿Cuáles son las suyas? Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio por una suscripción mensual del monto que quieras y puedas si crees que lo que hacemos es necesario.